Hola, hola, ¿qué tal? Aquí ya la primera fase donde habíamos dejado el video anterior ya culminó, ha reiniciado el equipo. Cuando reinicie el equipo te va a salir la alerta nuevamente de la opción de deseas instalar nuevamente el Windows Server. No presiona ninguna tecla, nada, deja que solito continúe y pasa a esta siguiente fase, continuando el proceso de instalación. Ya, vamos a esperar un momento. Hay que tener en cuenta, como les dije, que estamos trabajando sobre una máquina virtual compartiendo recursos con nuestra propia máquina, ¿ya? Para crear este pequeño espacio virtual y de una otra manera nos sirva como el postproducción de lo que será ya colocarlo en una red de trabajo. Pasarlo por este filtro nos ayuda mucho a que ya vaya cero problemas o cero fallas ya al ambiente real de la red de trabajo y nosotros ya no tengamos ningún problema. Entonces, casi la mayoría de desarrolladores o programadores, cuando ya tenemos listo nuestro proyecto, lo pasamos por este filtro. ¿Por qué? Porque validamos en la segunda fase de que haya cero problemas al momento de colocarlo ya en la red de trabajo, en el ambiente de trabajo donde va a ponerse a funcionar nuestro sistema con nuestro servidor de datos. En este caso, en primera fase, nosotros, como le dije, vamos a trabajar con MySQL Server, pero esta colección de video va a ser básicamente para preparar nuestro equipo como un servidor virtual, ¿ya? Como una máquina virtual de Windows Server 2016. Y a partir de ahí nosotros iremos creando algunas secciones de videos, por ejemplo, eh, pasando a postproducción nuestro servidor de datos MySQL Server en la máquina virtual que estamos preparando ahorita, ¿ya? Y así vamos a ir haciendo con cada uno de los principales servidores de datos, como les mencioné: Oracle Database, MariaDB, Postgres, eh, que nos está faltando Microsoft SQL Server. Entonces, vamos a ir trabajando con todo ello, ¿ya? Entonces lo primero que necesitamos es para preparar nuestra máquina virtual, que será nuestro filtro de postproducción. Una vez que nosotros lo pasemos eso, hacemos la misma práctica que lo vamos a hacer en esta máquina virtual. Lo mismo ya lo hacemos ya en nuestra red de trabajo. ¿Por qué le digo que vamos a hacer lo mismo? Porque ustedes lo que van a buscar ya es un propio equipo, van a instalar el Windows Server 2016 o cualquier otro servidor de Windows, pero que tengan licencia. Sí les recomiendo mucho, cuando nosotros trabajamos con integridad de datos, les recomiendo que trabajemos con Windows originales, ¿ya? Eso nos va a garantizar mucho la estabilidad del equipo, en este caso porque va a guardar información. Entonces, de una u otra manera, nosotros tenemos que elaborar una cotización con todo ello. Entonces, no les recomiendo mucho trabajar con Windows craqueados o parchados o con serial que no sean propios de nosotros, porque de una u otra manera, en el momento que, bueno, el servicio de Microsoft valide eso, nos va a quitar la licencia y posteriormente no vamos a recibir las actualizaciones adecuadas y también no tendríamos el soporte adecuado para nuestro servidor ya en producción. Entonces hay que tener mucho en cuenta, muy en cuenta esto y los riesgos a la cual nosotros nos exponemos. Lo que yo sí les recomiendo, mientras que esto va avanzando, vamos a minimizar un poco. Esta es la máquina virtual, que siga trabajando. Vamos a abrir un navegador. O sea, mientras que la máquina virtual sigue avanzando, este mensaje le va a salir, ¿ves? Ahí reinició una vez más. Está haciendo el reinicio típico que hace cuando es un tema de instalación limpia, ¿ya? Está haciendo todas las configuraciones. Aquí no estoy presionando ninguna tecla, dejo que solo siga en automático. Y cuando me pide así una validación de capaz de información, podemos ahí actuar. Pero en este caso es todo el procedimiento de instalación habitual. La instalación de Windows es totalmente fácil, no es complicado. Y para los que ya realizan instalaciones, no se le hace ningún problema hacer la instalación de un servidor de Windows, ¿ya? Otro detalle adicional también que les comento: no necesariamente tiene que ser un Windows Server para poder preparar el equipo donde va a estar la base de datos ¿cómo se llama? La base de datos externa.
No necesariamente tienen que ser un Windows Server. Lo pueden instalar también en Windows 7, en un Windows 10, no hay ningún problema. Mientras ustedes no necesiten más directivas o más seguridad o más herramientas que de una u otra manera ayuden a administrar todo el trabajo de lo que sucede dentro de una red de trabajo. Pero si ustedes necesitan más recursos, sí, les recomiendo que sí, mejor se instalen el Windows Server. En este caso, que les va a permitir crear dominios, compartir archivos, directivas, poder limitar, crearte accesos remotos, ¿cómo se llama? Con diferentes accesos. Entonces, todos esos detalles nos permite el Windows Server. Cosa que en estos videos no vamos a tocar porque nos vamos a centrar básicamente en lo que es el servidor de datos. ¿Ya? Pero sí les comento que tiene altos recursos trabajar con un Windows Server. ¿Ya? Pero como les comento, no necesariamente necesitamos un Windows Server para colocar un servidor de datos como lo estamos haciendo ahora. Pero sería lo más adecuado. Si tuviéramos, está dentro de nuestras facilidades, obviamente optemos por un servidor de Windows Server, que más adelante nosotros podemos aprovechar los recursos altos que tiene justamente este sistema operativo. Aquí lo que nos pide, en este caso ya, vamos a darle aquí una X aquí, este pequeño globito de comentario que sale. Personalización o personalizar la configuración. Escribe una contraseña para la cuenta predeterminada o predefinida del administrador que puedes usar para iniciar sesión en el equipo. Nombre del usuario, ya lo tenemos. Vamos a darle una contraseña al usuario administrador, el usuario de raíz o matriz del Windows Server. En este caso, yo voy a colocarle una contraseña. Ustedes pueden definir la contraseña. Les recomiendo mucho que utilicen mayúscula y minúscula, números y si es posible un símbolo, pues podríamos decirlo así. ¿Por qué les recomiendo mucho esto? Porque en esto de una u otra manera vamos a generar un poco de práctica, ya que en los temas de contraseña, seguridad, todo ese tema de accesibilidad, nosotros tenemos que agarrar un poco de práctica o costumbre, ya que nosotros debemos acostumbrarnos a fijar contraseñas complejas para que de una u otra manera ayuden a reforzar la seguridad de todo este servicio. Tengan en cuenta que ustedes van a colocar un sistema de producción ya, una base de datos en la producción real. Entonces necesitamos de nuestro lado sellar todo tema de seguridad. Entonces, no debería ser accesible de manera fácil en la base de datos. Entonces, debemos preparar un equipo adecuado con todas las configuraciones necesarias que nos ayuden a garantizar ello. Esas son las recomendaciones que le doy. Eh, Aquí ya hemos colocado la contraseña, le damos finalizar. No coinciden, vamos a validarla nuevamente. Puedo haber digitado mal, vamos a probar nuevamente. Ahora sí. Finalizando configuración, esperamos que siga el proceso de configuración del, en este caso, el Windows Server. Ya está instalado. Ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, aquí se presiona control al suprimir para desbloquear. Entonces, si ustedes presionan así con el teclado, capaz no le va a responder. Presionan desde aquí y lo que va a suceder es que van a ir al control al suprimir de su propio equipo y no de la máquina virtual. Para el control al suprimir de la máquina virtual, ustedes van hacia acá. Acá tenemos la barrita de lo que es la máquina virtual ahorita, en este momento. Y nos vamos acá donde dice control derecho. Aquí le damos un clic derecho y le damos insertar control al del, que es el control al suprimir. ¿Ya? Le damos un clic y automáticamente se va a desbloquear la pantalla para nosotros colocar la contraseña del usuario administrador. ¿Está? Enter. Y comenzará a cargar y a levantar los primeros servicios necesarios del servidor del Windows Server. Y ya casi nos encontraremos listos para poder trabajar en este servidor y dejarlo preparado para lo que será la instalación de los servidores de datos. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos nuestra máquina virtual de Windows Server, nosotros estaremos listos para hacer la postproducción de lo que será ya colocar nuestra base de datos en un simulador de ambiente de producción y validar las otras expectativas que esperamos dentro de la red de trabajo, cómo debe funcionar nuestro sistema.
Y creo que con esto ya nosotros tendremos ya preparado la herramienta, limaremos, afinaremos algunos detalles de lo que nos pueda estar saltando a nuestro sistema al momento de colocarlo en una red de trabajo. Pasándolo por este post de producción, tengan por seguro que ya al colocarlo en el ambiente real, que van a hacer la misma práctica que haremos en la máquina virtual, lo haré en una red de trabajo propio y ya tendrán casi cero problemas. Eso ayuda mucho porque también cuando sucedan algunas incidencias más, ustedes no necesariamente necesitan validar esa misma incidencia en la misma red de trabajo, sino lo validan en su máquina virtual, ven que sí funciona, o pasamos a producción nuevamente. ¿Ya? Entonces, esperamos un momento que cargue el servicio. Algo que le estaba comentando mientras que cargan los servicios. Aquí no tendremos que hacer nada más, dejamos que el Windows actúe por sí solo. Lo que le comentaba, principales características que nosotros debemos tener en cuenta para el tema de hardware, para un equipamiento de Windows Server. Lo básico que sí nosotros debemos tener en cuenta, muy aparte del modelo, de equipamiento, marca y todo, lo que yo les recomiendo es, por ejemplo, que trabajen el servidor de datos. A ver, ya, la mayoría de equipos trabajan con procesadores Intel Core. Ya, Intel Core. Eh, pero para un tema de servidor, yo les recomiendo que trabajen con este tipo de procesador, el Intel Xeon. Intel Xeon trabaja un poco, está definido más que todo para el alto rendimiento de equipos que paran encendido o paran operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y los 30 días de cada mes y los 365 días del año. Son equipamientos. Entonces, este tipo de procesadores están preparados para esa tarea. A diferencia de los Intel Core, el Intel Core 5, el 7, todos esos, están para alto rendimiento, sí, superior capaz al Intel Xeon. Pero ¿qué es lo que pasa? No están definidos o no están orientados totalmente para lo que es, para lo que es un trabajo, estar encendido, mantener la estabilidad y el rendimiento del equipo en una cantidad de tiempo como les menciono, estar prendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, toda esa parte de ahí. Obviamente que sí lo puede hacer, pero ¿qué es lo que puedes hacer? Por ejemplo, cuelgues, volcado de memoria, de un otro momento a veces se lajea, se cuelga, pierde algunas funcionalidades. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque el procesador no está orientado o no está preparado para ese tipo de ambiente de trabajo. Pero el procesador Intel Xeon sí está preparado para ese tipo de trabajo, estar prendido las 24 del día, controlar el rendimiento, es un poco más robusto, está preparado para cumplir esa expectativa de trabajo. Es una de las cosas que yo le recomiendo para que armen su procesador. Muy aparte de la marca y el modelo que ustedes escojan. ¿Ya? El procesador Xeon es el más adecuado. Ya ustedes, de acuerdo al alcance económico que ustedes tengan o la empresa tenga, ustedes escogen el mejor procesador. En tema de memoria, eso sí, en el tema de memoria no hay ningún problema. O sea, ustedes, lo recomendable es que tenga 16 GB de RAM, eso sí, que vaya muy acorde también con el bus de transferencia entre el procesador y la memoria RAM. ¿Ya? Eso sí, 16 GB de RAM es como el tope básico o necesario o mínimo para que nuestro servidor esté dentro de las características y rendimiento que debe cumplir. ¿Ya? Lo otro que sí les recomiendo, disco duro sólido. ¿Ya? Un disco duro sólido donde va a estar colocado el ambiente de producción. Aparte, en este caso serían dos discos duros sólidos. Uno donde va a estar colocado el ambiente de producción funcionando con todas las datas y archivos necesarios de los usuarios. Y en el otro disco duro que va a estar como un segundo disco duro en el mismo servidor, será para guardar toda la información de copias de seguridad. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es que en el servidor se guarden copias de seguridad. ¿Ya? Pero les recomiendo que sea en otro disco duro, no en el disco duro donde está trabajado la base de datos. ¿Ya? Hay que ser bastante
precavido en eso, les recomiendo tener dos discos duros sólidos, que estos dos discos duros sólidos están preparados para, uno, para el rendimiento de trabajo que les menciono, trabajar las 24 horas del día, en los 365 días del año, bajo esta misma actividad, o sea, con no tener el apagado del equipo, todos esos detalles. Estos discos duros están para este tipo de trabajo y garantizan mucho la integridad y la información que se encuentra en ella, no como los discos duros tradicionales, ¿cómo se llama? Los rígidos, que en realidad a veces suceden algunos problemas que no se puede recuperar la información, como por ejemplo disco duro rígido. Estos discos duros rígidos. Entonces, como les menciono, estos de aquí, estos discos duros, casi la mayoría de máquinas de hogar tienen, incluido mi máquina también, pero bueno, un disco duro para lacto más pequeño, pero tiene el disco duro rígido. Casi la mayoría de máquinas tienen un disco duro rígido. Los discos duros sólidos vienen a solicitud propia, casi la gran mayoría de equipamientos. Si tú no quieres de una otra manera sentirte seguro de que la información no se te va a perder, así se ve afectado el disco duro, todo, te recomiendo que trabajes con un disco duro sólido. Te va a garantizar totalmente de que la información va a estar salvaguardada de todas las formas. Entonces, nosotros debemos asegurar todo el proceso de seguridad en todas las formas y maneras, dentro de la seguridad de acceso, de accesibilidad, el sistema operativo que sea original, el equipamiento que tenga el hardware adecuado y que esté preparado para el tipo de trabajo que va a desempeñar. No compremos máquinas por comprar, tenemos de ver todas las características necesarias y que el hardware cumpla el tipo de trabajo a la cual nosotros lo vamos a proponer. Entonces, esos detalles hay que tener en cuenta cuando nosotros vamos a colocar ya nuestro sistema de producción en un ambiente real. Entonces, desde nuestro lado, también corre un poco de conocimiento de hardware, o sea, un poco de soporte técnico. No solo nosotros debemos conocer de desarrollo de sistemas, que funciona así, que funciona acá, no, sino también saber cuál es el ambiente adecuado para que nuestro sistema funcione al 100% y esté de una manera estable y que garantice toda la estabilidad para la empresa. Entonces, esos detalles hay que tener muy en cuenta. Vamos a minimizar o cerrar esto. Hay otros detalles más. También me estaba olvidando una tarjeta de red de 100/1000. Les recomiendo mucho esa tarjeta de 100/1000. La mayoría de entradas de red integrada o tarjetas de red que nosotros compremos vienen de 10/100. ¿Ya? Pero para este caso, si va a ser un servidor de datos, trabajemos con una tarjeta de red de 100/1000. ¿Por qué les digo ello? Porque la máquina, o en este caso el servidor, que donde va a estar instalada la base de datos, va a recibir interacción de n cantidad de clientes a esta propia máquina. Es como decir, nuestro servidor estará siendo atacado a manera de consulta de información para el sistema, no solo desde un equipo, sino de diferentes, capaz de 50, 100 equipos, van a estar interactuando con el servidor de datos. Entonces, lo recomendable es que trabajemos con una tarjeta de red. Vamos a abrir nuevamente el navegador. Vamos a para dejar un poco más claro el panorama. Vamos a irnos a la parte de imágenes, ¿ya? Tarjeta de red 100/1000 MB. Listo. Como yo le menciono, esta tarjeta de 100/1000, en casi la gran mayoría, no digo en todas, pero sí en la gran mayoría, vienen hasta dos entradas de red. Estas dos entradas de red, a veces una es la red principal que nosotros vamos a utilizar eh, para el trabajo de producción, y el otro va a ser como una entrada de red tipo administrador en caso se bloquee una. Este como para entrada de rescate directamente a la base al equipo y poder también resolver algunos detalles que necesitemos. Estos normalmente son administrados con algunos software dependiendo también del sistema operativo.
algunos software adicionales, ¿ya? Esto depende mucho también de la marca del equipo. Hay software que vienen tipo administrativo para poder gestionar todo ello, ¿ya? La tarjeta de red que va propiamente para el equipo, 100 sobre 1000. Perdón, sobre 1000. ¿Ya? Eso es con respecto a la tarjeta de red. Otro también es el cable UTP 6A. A ver. Sí. Utilicemos mucho el cable de red, la categoría 6, ¿ya? Ese es el más adecuado para llegar hasta cierto punto al router, en este caso, para el tema del servidor. ¿Ya? Para los equipos clientes pueden trabajar capaz de cablería de red 5 para los equipos clientes, pero para el servidor tratemos de que llegue casi al punto corto. Bueno, me imagino que ya cuando trabajamos con un servidor de datos, también tenemos un pequeño centro de redes. Entonces, eh, desde el punto del router si el punto del router está alejado del servidor, trabajemos con una categoría 6, ¿ya? Eso también hay que tener muy en cuenta también la estructura de la red de trabajo. Eso sí les recomiendo mucho que se apoyen con un soporte técnico de redes, ¿ya? Que casi la gran mayoría de problemas, algunos se preguntan, oye, Víctor, mi sistema es lento, en algunas máquinas sí es rápido, en otras lentas. Entonces, tengan en cuenta que la lentitud no solo sucede por varios detalles. Uno, si estamos trabajando con el servidor de datos, hay que ver la manera o el filtro de consulta que está haciendo al servidor de datos, ¿ya? Cómo está interactuando con el servidor de datos. Es lo primero que tenemos que validar. Si la manera de consulta es totalmente sencilla y la respuesta debe ser en 2-3 segundos, entonces podemos depurar y descartar automáticamente que puede ser un problema directamente con base de datos. Tenemos que validar ese detalle. Los puntos de red, casi la gran mayoría de problemas que suceden con lentitud es por punto de red, porque ustedes mismos se plantean la problemática. En algunos equipos sí es rápido y en otros equipos es lento. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no conocemos mucho de red de trabajo, eh, estos tipos de cables de UTP en categoría 5 tienen, bueno, nos ayuda de una otra manera a hacer la conectividad de red, mantenerlo dentro de nuestra red de trabajo a los equipos. Pero hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, si el cable de red está conectado a la máquina y el otro extremo va a conectarse, por ejemplo, el punto de la conexión capaz a la roseta o al ganchito donde está en la pared, al RJ, al jack RJ45, está en la pared y está a una distancia, por ejemplo, pongámosles 30 metros, 25 metros, eh, ahí en esa distancia, esos cables UTP-5 tienen una, ¿cómo se llama? Un límite. Un límite. Por ejemplo, estos tipos de cables solo están preparados de punto a punto, si lo vas a trabajar así, un máximo de 20-25 metros. A partir, si tú sigues trabajando con ese cable a 30-40 metros, vas a tener pérdida de paquetes de datos. En este caso, vas a presentar lentitud porque esos tipos de cables no están preparados para esa distancia de conectividad. Aquí tú siempre tienes que apoyarte con routers que de una u otra manera ayuden a repetir o a impulsar la conectividad dentro de la red de trabajo. Es un poco más de tema de informativo, como te digo, de tema de un soporte de redes que ustedes deben apoyarse con ello, que de una u otra manera garantice que toda la estructura de la red de trabajo esté al 100%. ¿Qué quiero decir con el 100%? Que no haya ninguna falencia de conectividad o algunos huecos donde sucedan problemas de lentitud, no necesariamente con nuestra red de trabajo, sino que esté garantizado que no haya pérdida de paquete en ninguno de los puntos clientes. Entonces, que todo esté dentro de los parámetros adecuados.
La categoría 6 sirve para por lo menos de 50 metros a más, pero sí necesita también del apoyo de un repetidor. Que los repetidores normalmente son impulsadores. Por ejemplo, llego hasta, y yo sé que estos cables de red solo me garantizan que a los 40 metros si me llega, no hay pérdida de paquetes. A partir de ahí, ese sería mi límite. Entonces, ¿cómo yo me puedo apoyar? Es con un equipo repetidor, a través que llego hasta ese punto repetidor y de ahí impulso nuevamente la conectividad. Pero como les menciono, son detalles que hay que tener en cuenta. A ver, un momento. Está que la batería se agota el lacto. Hay que tener muy en cuenta eso. Ya conecté mi cargador. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso porque esos son casi no les digo que la totalidad de los problemas que suceden con lentitud, pero son el 40% de los problemas origen de la lentitud de los servidores o del equipo cliente. ¿Ya? Porque ustedes mismos se dicen o se plantean la problemática. En algunos equipos sí funciona bien y en otros se demora una eternidad. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es cuando colocamos una base de datos en producción ya en un servidor, tenemos que garantizar o casi sellar todo tipo de problema que pueda suceder, tanto del ambiente de hardware, estructura de redes, y bueno, de nuestro lado vamos a garantizar la instalación y configuración adecuada y los permisos adecuados al servidor de datos. ¿Ya? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Le estoy brindando todo este tipo de informativo porque son todos los pasos y las herramientas necesarias que debemos tener en cuenta para que nuestro servidor de datos funcione bien. No es tan sencillo como es preparar un equipo, instalar la base de datos y ahí queda. No, no, no. Una configuración de manera profesional cumple todos estos tipos de cuidados, ¿ya? Y cumpliendo todos estos tipos de cuidados, tengan por seguro que ustedes van a tener casi cero problemas, ¿ya? Es la gran pregunta que ustedes siempre se plantean a través de los grupos de trabajo, en los grupos de redes, en Facebook o hasta por el canal de YouTube, preguntan, Víctor, ¿o por qué sucede esta lentitud? ¿O por qué cuando hago consultas se vuelve tan pesado? Todos estos detalles son debido a estas cosas. Entonces, hay que tener muy en cuenta esa recomendación. ¿Ya? Hay otros detalles también que hay que tener en cuenta, también el tema eléctrico, tener muy en cuenta que el tema eléctrico con los equipos, con el servidor, tienes que estar con un OPS, tiene también que estar con un equipamiento que mantenga nivelado la fluidez de energía, todos esos detalles. O sea, como les dije, el ambiente es bastante amplio. Otro detalle también que es muy importante es que el equipo debe mantenerse en total enfriamiento. No lo digo que lo vuelvan helado totalmente, pero por lo menos debe estar dentro de los 21 grados o 21 grados centígrados, ¿ya? Que no solo colocar el servidor como le dije, tiene que tener un ambiente cerrado, donde no genere humedad, y que tiene que estar enfriado, ¿ya? Con esta temperatura. Son varios aspectos que se cumplen para el total adecuado y cuidado del equipamiento. Entonces, como les comento, son varios detalles que influyen. Aquí influye, por ejemplo, para el equipo, un soporte técnico que nos defina el hardware adecuado para el tipo de tarea, un soporte técnico de redes, un supervisor de mantenimiento para que nos defina la estructura y el ambiente donde se va a colocar el servidor, que se encuentre en un ambiente adecuado, cero humedad y esté ventilado con el enfriamiento que les comento. No es tan fácil colocarle un servidor de manera profesional y que funcione a su cabalidad al 100%. ¿Ya? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. En este caso sí, los programadores debemos apoyarnos con los otros profesionales para poder sellar toda esta seguridad. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones que les estoy dando. Espero que les sea muy útil. Regresamos a la máquina virtual. Ya nos encontramos ya. Ya inició sesión, ya levantó los servicios necesarios. Aquí nos dice, nos permite conectar a otras PC. Le digo que sí. ¿Ya? Esta es propiamente la red de trabajo. Y hasta aquí creo que vamos a dar por culminada la segunda parte del video. Vamos a dar algunos detalles más de configuración del servidor de máquina virtual
y a partir de ahí vamos a crear la siguiente fase de videos por cada uno de los servidores de datos externos, como nosotros debemos colocarlo en un ambiente de postproducción y que esto ya nos sirva ya para hacer la misma práctica ya en la red de trabajo donde va a correr ya la producción real. ¿Ya? Sí, este es la trana administrador del servidor. Ya hasta aquí damos por finalizado el video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.